Ahora vamos a ver lo que es el verbo to be. Veamos de qué trata. Lo primero que debemos saber es que los verbos son palabras que hablan de acciones. En el caso específico del verbo to be, este significa dos cosas, ser o estar. Tiene esos dos significados. También debemos entender que este cambia dependiendo del pronombre que estemos utilizando. Entonces va a tener distintas versiones. Cuando utilizamos el verbo to be, por ejemplo, cuando queremos decir frases como estas. Yo soy doctora, son las 3 de la tarde, ella está feliz y Santiago es la capital. Vamos a ver cómo se dicen estas mismas frases en inglés más adelante con los ejemplos. Primero, veamos cuáles son los verbos to be dependiendo de cada pronombre. Esos son los que están acá y vamos a ir viendo uno a uno su significado. En el caso de I, que como vimos significa yo, el verbo to be que corresponde es am. Cuando yo digo I am, estoy diciendo yo soy o yo estoy. Luego, para you, que es tú o ustedes, se utiliza are. You are significa tú eres o tú estás. Luego, para he se utiliza is. He is significa él es o él está. Luego está she, que también se utiliza is. She is significa ella es o ella está. Para it también se utiliza is. It is significaría entonces eso es o eso está. Luego tenemos we, que significa nosotros. Para we se utiliza are. We are significa nosotros somos o nosotros estamos. Y por último, para they, que significa ellos, se utiliza también are. They are. Ellos son o ellos están. Entonces, veamos con los ejemplos. Aquí está el mismo recuadro para recordar cuál es el verbo to be que corresponde a cada pronombre. Y ahora vamos a ver los ejemplos, los mismos que vimos para los pronombres. En la primera palabra, Robert, dijimos que podíamos reemplazarlo por él, que en inglés es he. Por lo tanto, con su verbo to be correspondiente quedaría he is. Para house, que significa casa, lo podíamos reemplazar por it y el verbo to be que corresponde es is. It is. Taylor en Oscar lo habíamos reemplazado por they y el verbo to be de they es are. They are. Para river lo habíamos reemplazado por it y en este caso quedaría it is. George and I lo habíamos reemplazado por nosotros, es decir, we, y el verbo to be es are. We are. Luego para Kendall, que era vela, lo reemplazamos por it y con su verbo to be quedaría it is. Birds, que eran las aves, lo habíamos reemplazado por they, ya que era más de una ave. Y con su verbo to be quedaría they are. Por último, Diana lo habíamos reemplazado por she. Con su verbo to be quedaría she is. Entonces, ahora veamos cómo se dicen los ejemplos que vimos en la primera diapositiva en inglés. La primera frase dice, yo soy doctora. Yo se dice I, ese es el pronombre, y el verbo to be que corresponde a I es am.
I am a doctor. Yo soy una doctora. En el caso de son las 3 de la tarde, se utilizaría el it, ya que es una situación. Y el verbo to be de it es is. It is 3 p.m. Son las 3 de la tarde. En el caso de la tercera frase, dice, ella está feliz. El pronombre que corresponde a ella es she y el verbo to be es is. She is happy. Por último, tenemos la frase que dice Santiago es la capital. Con Santiago estamos hablando de un lugar, por lo tanto podemos reemplazarlo también por it para poder identificar cuál es el verbo to be que corresponde. Pero podemos mantener el nombre. Santiago is the capital, que significa lo mismo que it is the capital. Veamos esto con un poco más de detalle. Supongamos que en una prueba de inglés nos ponen la siguiente frase. Maggie, con un espacio, very strong. Y nos piden que completemos la oración. Lo que necesitamos para completar esta oración es el verbo to be. Pero nos dan el nombre Maggie, no nos dan un pronombre. Entonces, ¿cómo podemos encontrar ese verbo to be? Primero debemos identificar cuál es el pronombre que se utilizaría para reemplazar ese nombre. Maggie es el nombre de una mujer, por lo tanto podríamos reemplazarlo por she, ella. Y como aprendimos dentro del recuadro, el verbo to be de she es is. Por lo tanto, para completar la oración y mantener el nombre Maggie, simplemente tendríamos que agregar el is. Maggie is very strong, que significa Maggie es muy fuerte. Entonces, recordemos que es lo mismo decir Maggie is very strong a she is very strong. En un caso estamos utilizando el nombre y en el otro el pronombre. Pero en el caso de que nos pidan solo completar la oración, lo único que tenemos que poner aquí es is, recordando cuál es su pronombre. Entonces, vimos dentro de esta clase cuál es el verbo to be, que significa ser o estar, y cuál es la versión del verbo to be dependiendo de cada pronombre.